Hola, hola Bablovers. Se están preguntando cómo es certificarse ahora con la nueva modalidad práctica de los exámenes de SAP. Entonces quédense porque aquí les platico toda la experiencia, les voy a mostrar parte del proceso de esta nueva modalidad, cómo es, si es que hay un IA preguntándonos cosas, si validan nuestras identificaciones, si no. Todo el proceso se los muestro aquí en este video, así que véanlo completo, porque no quiero que me estén preguntando cosas que ya expliqué en este video. Y segundo, les quería avisar que el video se grabó como raro, entonces mientras hablo tiene un pequeño lag, pero en la voz y el fondo de pantalla se ve bien, simplemente tiene un pequeño lag mientras yo hablo, pero no pasa nada. Vean el video completo y pues aquí les dejo toda la experiencia y la anécdota con esta nueva modalidad práctica de exámenes. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y por si no me conoces, yo soy Sandra Solís, creadora de este canal Mundo ABAPer, una consultora ABAP certificada y con más de 10 años de experiencia. Ganadora del Devtoberfest por 2 años consecutivos, un concurso oficial de SAP. Y orgullosamente también soy una SAP Champion mexicana. ¿Cómo agendamos el examen ahora con esta nueva modalidad? La verdad es que igual que antes. Lo primero que vamos a hacer a Bablovers es ir a SAP Learning, mi plataforma favorita, y vamos a Get Certified, Browse Certifications. Y aquí está la de ABAP. Le damos clic. Aquí viene pues toda la descripción de qué trata el examen, la insignia que recibimos, cómo prepararnos, que cabe mencionar que si le damos clic, aquí ya viene el cómo prepararnos y ya vienen los pasos de que primero este curso, luego este, luego este. Aquí ya nos indica toda la ruta de aprendizaje para prepararnos para este examen y qué cursos debemos de tomar, en qué orden, cómo, cuál. Aquí ya viene todo la ruta de aprendizaje súper bien ordenada. Pero vamos a lo que nos interesa, que es la descripción. Aquí dice incluso que es el nuevo formato, es una actividad y pues pasamos con un 67% de puntaje. Entonces, bueno, vamos a Go to Certification Exam. Estoy nerviosa, Bablovers, a pesar de que no tengo ninguna expectativa de pasarlo, me da nervios esta nueva modalidad y me imagino que ustedes están igual, por eso les estoy documentando esto. Por así decirlo, me estoy sacrificando por ustedes. Y bueno, aquí ya nos dijo que, bueno, son recomendaciones, reglas. Aquí hay un video, vamos a verlo. Reaccionando, no, no es cierto. Bueno, aquí ya lo está buscando como yo les enseñé. Esta es la parte donde todos tenemos la duda porque pues se supone que hay un avatar hecho con inteligencia artificial que nos va a hacer preguntas. La duda es si nos va a preguntar en nuestro idioma, inglés, español o sea, en qué idioma. Y sí es cierto que hay un avatar porque tengo, creo que un conocido nada más, que lo presentó y me dijo que no hay un avatar de IA preguntando. Entonces vamos a ver pues al día de hoy, 14 de marzo, cómo es. Bueno, ya va a cerrar el video, damos clic en continuar. Aquí en esta pantalla aparece pues tu nombre, los intentos que tienes. Por ejemplo, yo tengo una suscripción que eran 2 intentos nada más. Está la otra de 6, la otra de 4 o el Learning Hub que te da 4 intentos, creo también. Aquí aparecen tus intentos. Yo no he usado ninguno, apenas voy a usar uno de estos 2 intentos. Y acá te recomienda la opción más próxima para presentarlo, pero si no te gusta, por ejemplo, a mí me recomendó el día de hoy a las 5 de la tarde. Estoy grabando esto a las 3 de la tarde, entonces el horario más próximo y el día más próximo en que puedo presentar me lo propuso hoy a las 5 de la tarde. Entonces voy a esperar 2 horas y voy a tomar ese intento. Si no te gusta, bueno, que de hecho ya lo tomé, es que lo agendé para ver si me dejaba, para poder saber si iba a poder hacer el video. Y si no te gusta ese horario, hay otra opción que dice ver más opciones y ya tú eliges día y hora que te convenga más. Una vez que ya programas esto, te tiene que llegar un correo, algo así. Te va a decir el ID del examen al que te suscribiste o al que vas a presentar.
y el horario. Este está como en otra zona horaria, pero toma tu zona horaria de tu perfil, entonces no hay tema con los horarios. Y aquí se les va a habilitar esa parte de que tienen programado el examen, y aquí hay que poner como especial atención porque dice: nuestro intento de examen va a estar activo durante 24 horas, pero una vez que iniciemos el ambiente de test, que acá lo vemos, es el ambiente de test, aquí dice que tienes 3 horas. Entonces, a ver si me puedo explicar. Aquí, en mi caso, a partir de las 5 de la tarde, tengo 24 horas para iniciar o entrar al ambiente test para hacer la práctica y presentar mi examen. No tengo que hacerlo exactamente a las 5, pero a partir de las 5 tengo 24 horas. Ahora, el ambiente solo está activo durante 3 horas, así que si yo, no sé, me conecto a partir de las 6 de la tarde, entro al ambiente, de las 6 a las 7, 8, a las 9 es mi único momento para presentar el examen. No quiere decir que yo voy a estar 24 horas dentro del ambiente haciendo el examen, ¿sí? O sea, tengo 24 horas para entrar al ambiente, y una vez que ya entré al ambiente tengo solo 3 horas para presentar el examen. Si me tardo más, se tumba ese ambiente y se toma como fallido porque no terminé el examen en esas 3 horas. Espero que se haya entendido, y si no, aquí están las reglas, léanlas con atención. Entonces, por ejemplo, vuelvo a entrar a mi learning, ya suponiendo que son las 5, y aquí está. Entonces, para entrar, simplemente le doy clic aquí, y hasta que sean las 5 se me va a habilitar este trial para poder entrar a hacer el examen. Entonces, bueno, vamos a esperar a que sean las 5 de la tarde para seguir documentándoles este proceso. ¿Qué hacer al momento en que ya está disponible tu examen para presentarlo? Ya son las 5 de la tarde y yo ya estaba con las ansias de revisar cómo iba a ser el examen. Y vean, o sea, la verdad es que es la primera vez que lo hago, y aquí me dice que ya está listo para ingresar. Pero aquí dice que antes de empezar, pues que lea las condiciones, que esté segura que voy a finalizar el examen en el tiempo en que está activo el trial, que son 3 horas. De todas formas, les digo, no sé cómo prepararme ahora. La verdad no leí nada, quise hacerlo así sin informarme para platicarles mi experiencia como más real y sin tanta preparación, y pues con todas las posibles sorpresas que podemos tener. Entonces aquí tengo mis documentos, mi mesita limpia. No sé si puedo grabar después de esto, pero bueno, vamos a intentar. Aquí le doy que acepto los términos y condiciones, damos Start certificación y a empezar. Miren, aquí ya está. O sea, después de que le dan a aceptar, como que se vuelve a ver la misma pantalla, nada más que sin todo lo demás. Y aquí, o sea, a partir de aquí tengo 24 horas. No quiere decir que lo tenga que presentar ahorita, pero a partir de que dé clic en esto, en el sistema, ahí sí ya están corriendo las 3 horas. Entonces, pues bueno, vamos a darle Start. No me importa que a partir de ahorita corren mis 3 horas. Y ahora dice que el step 1 es pues asegurarnos que tenemos 3 horas para hacer el examen. Descargamos esta guía. Esta guía es la que nos dice las instrucciones de qué vamos a hacer en el examen. Aquí está context, create a package. O sea, estas son las actividades que tenemos que hacer. Y al momento que demos Access Practice System, pues ya empieza nuestro examen. Y antes de abrir su examen tienen que tener Eclipse instalado y checar o instalar. Si no tienen instalados los plugins, los instalan acá con Install New, y si ya los tienen, pues tienen que checar el update para los plugins, porque tenemos que tener la última versión de los plugins para ABAP, pues para HANA, para ABAP. Entonces aquí ya está checando. Esto lo estoy haciendo en el momento de hacer el examen, ustedes háganlo antes. Vamos a esperar a que terminen de actualizarse los plugins. Después de que le di clic al botón de Access Practice System, abrió esta ventanita, y aquí la verdad me tomó como 5 minutos entender qué se supone que debería de hacer. Entonces, bueno, en resumen tenemos que ir a este circulito en donde se supone pues estaría nuestra foto de perfil o nuestras iniciales. Aquí pues como es un ambiente que ellos nos están proporcionando, pues obviamente van a salir las iniciales o
la foto a lo mejor de alguien más. Entonces el chiste es darle clic aquí a este circulito. Y bueno, todo esto está así al día de hoy, 14 de marzo, que es cuando estoy haciendo el examen. Posteriormente no sé si van a volver a cambiar, pero pues será que si tengo más intentos, pues les hago otro video con el update. Pero por el momento está así, y en Settings es donde está nuestro server y nuestro trial para conectarnos. Aquí obviamente estoy tapando todo porque a pesar de que ustedes lo puedan ver, pues ya no va a estar activo para cuando ustedes vean el video. Entonces tenemos que copiar todo lo que viene en server, que ese sería la URL del ambiente a donde nos vamos a conectar. Y bueno, nos vamos acá a New Project, ABAP Cloud. Y aquí pegamos la URL del server que copiamos anteriormente. Y al inicio le tenemos que poner HTTPS, diagonal, y luego lo que copiamos del servidor, porque si ponemos nada más lo que copiamos del servidor, pues no nos va a dejar. Como les dije, todo esto es al momento de hoy, 14 de marzo, y yo estoy aquí documentando esto. Puede que lo cambien posteriormente. Entonces aquí, bueno, a ver, vamos a darle Open y dice que me logué successful. O sea que ya tengo el ambiente de pruebas habilitado por 3 horas. Bueno, yo creo que ya pasaron algunos minutos, pero ya tengo aquí el ambiente. Y ahora sí, ya con esto ya configuramos todo para hacer nuestro examen práctico. Cabe mencionar que hasta el momento de ahorita no me ha preguntado ningún avatar nada sobre ABAP. O sea, me mandó directo a Eclipse para hacer la práctica que nos indica aquí en las instrucciones. Y lo que sigue pues ya es hacer todas las tareas que vienen aquí. Aquí voy a cortar porque obviamente no les puedo mostrar todo lo que hice en el examen, sino qué chiste tiene, ¿verdad? Y cuando acabe les voy a decir pues los resultados y la experiencia. ¿Qué hacer al momento de concluir el examen? ¿Cómo enviamos las respuestas y cómo vemos nuestros resultados? Ok, después de 2 horas y media ya terminé. Hubo un ejercicio que no supe hacer y la verdad ya lo dejé así porque estoy cansada. Y bueno, aquí le doy confirmar. Es que sí se inició, o sea, no sé por qué me dio ese mensaje, pero pues hice refresh a la página. Aquí dice que me quedan 25 minutos, pero pues ya le doy confirmar y ya, dice que sí, yes. O sea, la espera no termina. Se envió como mi examen, tengo que esperar más o menos 15 minutos para que me den mis resultados, aunque estuve viendo que a veces se tardaban más. Y bueno, cuando pase el tiempo y me den resultados, les aviso si pasé o no pasé. Ok, ya pasaron los 15 minutos y pues sí les tengo malas noticias, no pasé. Ahorita que revisé mis certificaciones, miren, esta es la versión beta y dice failed. Y para revisar nuestros resultados o nuestro porcentaje, vamos a Manage Certification y ahí nos dice el porcentaje que sacamos. En mi caso, pues fue un 61, estuve casi a nada de pasar el examen. Cara de decepción. Es que, a ver, yo sabía que no estudié y que tal vez no pasaba, pero cuando hice el examen me pareció muy fácil, por eso me sorprende que no haya pasado. Y bueno, el no pasar la verdad no me desmotiva. De hecho, estuve platicando con otros conocidos y con un amigo al que yo admiro y estimo muchísimo porque es un súper programador, un geniecito. Y cuando le mostré mis resultados me dijo que la verdad no le sorprende y que él tampoco pasó, así que pues que no me ponga mal, que no me ponga triste, porque él sabe lo que significa el no pasar para mí. Y me dijo que todo estaba bien, que pues él tampoco pasó y que no me desmotive por eso. Que de hecho él también le pensó que estaba fácil y cuando vio su resultado fue como de ¿qué está pasando, no? Pero en fin, el objetivo se logró, que era mostrarles cómo era esta nueva modalidad. Y bueno, resumen, voy a tratar de hacer esta reseña lo más imparcial posible y cabe mencionar que aunque ya lo repetí muchas veces, esta reseña es al día de hoy 14 de marzo del 2026. Si tú ves este video un mes o un año después, a lo mejor cambia, pero al menos hoy, marzo 2026, así fue el examen. Ya les puse todo el proceso en el video y mis reseñas de la forma más imparcial posible. Me dio mi feedback, o sea, no sé qué ejercicio me equivoqué, qué estuvo mal, porque en el teórico al menos te daba los temas y te decía,
Por ejemplo, en CDS sacaste 0, entonces ya sabías que tenías que estudiar CDS, pero aquí no hay ese feedback, eso es lo único que tampoco no me gusta mucho. Que por cierto ya me comentaron que van a implementar lo del feedback para poder indicarnos en qué ejercicio nos fue mal y qué repasar para poder mejorar para nuestro siguiente intento. No piden ID para saber quién está presentando el examen, no hay alguien cuidándote, ya no checan si tu escritorio, o sea, ya no es la misma forma de presentarlo de que solo en tu cuarto, que no micrófonos, que no cámaras. Yo tenía el celular y podía estar con el celular a medio examen, no pasaba nada, es a libro abierto, tú puedes tener lo que quieras y hacer tu examen, pero no piden identificación y me parece bueno la idea de hacerlo a libro abierto porque seamos honestos, o sea, cuando trabajamos no tenemos todo así de memorias, consultamos en Google, en ChatGPT, en los apuntes, en todo, ¿no? O sea, no lo hacemos todo de memoria, eso me gustó, pero creo que están confiando bastante en que la gente no hará trampa y que no habrá otra persona que lo haga por ellos. Yo entiendo que la premisa de SAP es que somos profesionales y que no vamos a suplantar identidad de nadie, pero no está de más como que pues nomás por un checkcito la identificación, ¿no? Creo que, bueno, a mi punto de vista estaría bien checar quién está presentando. De ahí en fuera no tengo otros comentarios. Me gustó que no hubiera alguien vigilándote porque eso te hace sentir, bueno, al menos a mí me hacía sentir muy presionada de saber que alguien me estaba viendo o me estaba cuidando. No fue teórico para nada, teórico todo fue práctico y eso me encantó porque a mí la teoría no me gusta y me sentí como haciendo estos retos de ABAP que nos ponen a veces en la comunidad donde ya te conectas al Eclipse y te pones a programar. Eso sí, si vas a hacer el de ABAP tienes que tener Eclipse instalado y los plugins para ABAP en la versión más actualizada para que puedas hacer tu examen. Y ya instalado y todo, porque luego a medio examen pues vas a perder mucho tiempo instalando todo, ¿no? Para los demás exámenes de ABAP no sé qué se ocupe, pero hay que checar los requisitos, ahí viene todo en cada certificación. Y la verdad a mí me pareció sencillo porque entras, programas el examen, ya te conectas a un ambiente para hacer o resolver la práctica. Me gustó mucho que fuera práctico porque también SAP lo que busca con esta nueva modalidad práctica es garantizar que nosotros como profesionales sepamos resolver las necesidades de los clientes, no que aprendamos teoría, así pues simplemente teoría, no, es garantizar que podemos resolver las necesidades o los problemas de los clientes. Y eso me parece perfecto porque así funciona la vida real, o sea, tienes todo a la mano y el chiste es resolver, no están viendo que si te lo sabes de memoria y que si copias o no copias, eso es indiferente. Sí era muy sencillo el examen, la verdad sí estaba muy sencillo. Lo que sí les voy a decir como tip es que cada certificación, ahorita estoy usando de ejemplo la de ABA, pero tú puedes buscar la que a ti te interese y en el Learning Journey o en el camino de aprendizaje puedes ver lo agregaron nuevo, los hands-on practice. Entonces, si ustedes, aparte de la teoría, se basan mucho en los hands-on practice y hacen lo que viene aquí, que básicamente es pon manos a la obra, te prestan también el sistema para practicar, o sea, todo está puesto para que puedas hacer tu práctica. Si hacen esas prácticas, es súper seguro que pasen el examen. Entonces pongan mucha atención a estos nuevos como cursos donde hacen ejercicios prácticos y ahí también, y de hecho es la misma modalidad del examen, miren, vean. A ver si me dejan. Después de unos minutitos ya me dio el acceso, le doy aquí en Access, que básicamente pues es casi lo mismo que el examen, te da la guía de cómo conectarte y los ejercicios que vas a realizar en ese ambiente. Entonces si se fijan es como que lo mismo, bajar un PDF y hacer los ejercicios. Lo que sí no pude encontrar en ningún lado fue el PDF como en nuestro idioma en español, todo está en inglés, entonces pero podemos usar ChatGPT, Google Translate o la herramienta que quieras para traducir ese PDF a tu idioma. Otra cosa, no hay un avatar preguntándome cosas sobre ella. O sea, a mí, les digo, al día de hoy, marzo 2026, me mandó directamente al trial
y hacer los ejercicios, resolver los ejercicios y acabé y ya quedó. No hubo un avatar preguntándome. En la de Generative AI tampoco hubo un avatar que preguntara nada, así como ponen en el video. A lo mejor eso es para otras certificaciones como funcionales o como más teóricas, no lo sé, pero estas dos que llevo, que al menos que son prácticas, no hubo un avatar de IA preguntándome nada. Simplemente así como vemos aquí, te dejan entrar a un ambiente, te dan el PDF con todo lo que tienes que resolver y tienes 3 horas para resolver o dar la solución a esos ejercicios que la verdad te va diciendo paso a paso. Por ejemplo, crea un paquete con tal nombre, crea una clase con esto, crea una aplicación de esta tabla. O sea, la verdad sí está súper sencillo. Entonces, si hacen los hands-on practice que vemos aquí, pues es casi seguro que pasen. Y bueno, ya resumen final. Me gustó, me sentí menos presionada, tuve más curiosidad por hacerlo porque era práctico, o sea, esto sí es de verdad práctico. No piden ID todavía, como que me choca un poquito eso, no sé qué tanto podemos confiar en nosotros mismos de que no vamos a hacer trampa de que otro presente por nosotros, pero de ahí en fuera, aunque no pasé, la verdad quedé muy contenta y pues se logró el objetivo a Weblovers, que era mostrarles cómo es esta nueva modalidad práctica del examen. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta nueva modalidad, qué les pareció esta experiencia que les estoy platicando, y si el video les gustó me pueden seguir, dejar un like y me pueden apoyar en el enlace de las propinitas, está en la descripción del video. Ya saben que con su ayuda este canal va a seguir creciendo y les voy a poder traer más información con sus propinitas. Y también acuérdense de compartir con más ABAP lovers que tal vez tengan dudas sobre la certificación, quieran saber cómo es esta nueva modalidad, y pues si creen que este video les va a ayudar, compártanlo con sus amigos ABAPs y déjenme en los comentarios qué les pareció este video y esta reseña.